Bueno, hermanos, quiero compartir la palabra en esta noche bajo el título Una generación que siempre lleva la contraria. Una generación que siempre lleva la contraria. Cuando hablamos de generación, hablamos de un grupo de personas que comparten de pronto la misma época, la misma fecha, por decir así, de nacimiento, el mismo tiempo de historia, pudiéramos decirlo así, que comparten muchas cosas en su generación. Y hoy pudiéramos hablar de una cantidad de generaciones, y dependiendo de la edad que uno tenga, pues ya uno pertenece a una generación. Que días me hacían una entrevista aquí los de la escuela dominical y ahí me di cuenta a qué generación yo pertenecía, porque no lo había. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y bueno, pero este pasaje que hemos leído, queremos resaltar la generación del tiempo de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y Él la describe como una generación complicada, una generación que no era fácil satisfacer, una generación que llevaba la contraria con relación al ministerio del Señor Jesús y con relación al ministerio de Juan. A esa generación del tiempo del Señor, si el Señor decía es por la izquierda, ellos se iban por la derecha. Y si el Señor decía es por la derecha, entonces ellos se iban por la izquierda. Si el Señor y su ministerio, el ministerio de Juan, decían caminemos hacia adelante, ellos caminaban hacia atrás. Y si había que dar paso hacia atrás, entonces ellos daban paso hacia adelante. O sea, era una generación que llevaba la contraria. Buscaba esta palabra contrario o contraria, y el diccionario la describe como dicho de una persona que está en total desacuerdo con alguien o con algo. O sea, el que le lleva la contraria o es contrario. Esta palabra tiene algunos sinónimos. Sinónimos de la palabra contrario: opuesto, diferente, distinto, antagónico, enemigo. Entonces, mire que el Señor Jesús condenó la actitud de su generación, porque era una generación que dijera lo que el Señor dijera o hiciera lo que Él hiciera, ellos siempre tomaban el camino contrario. Ellos siempre se iban por otra senda. Ellos siempre tomaban otro lugar. Y usted puede ver que Él describe su generación como una generación cuya conducta hacia Él era una conducta o una actitud opuesta. Era una actitud o una conducta antagónica. ¿Y por qué ellos manejaban esa actitud antagónica hacia el Señor? Porque su generación era una generación que no estaba de acuerdo con Él, que no estaba de acuerdo con su estilo de ministerio. Alabado sea el Señor, que no estaban de acuerdo con su mensaje y reitero, eran antagónicos hacia Él. La reacción de ellos hacia el Señor era una reacción de odio, era una reacción violenta, era una reacción agresiva. Usted ve que en más de una ocasión, después del Señor transmitir su mensaje, procuraron matarlo, procuraron hacerle daño.
cuando está en Nazaret, en su pueblo natal, por decir así, donde se había criado, y comparte las buenas nuevas con ellos. Luego él tiene que decirles que ellos le iban a decir, médico, cúrate a ti mismo. Y el Señor termina diciendo, ningún profeta es acepto en su propia tierra. O sea, hablando de la reacción de ellos a su mensaje. No lo aceptaron, en otras palabras, no lo recibieron. Y luego que el Señor sigue transmitiéndoles la palabra, dice que lo tomaron y lo llevaron a una montaña, por decir así, a un lugar alto, y desde ahí pensaban despeñarlo, pensaban tirarlo al vacío, pensaban quitarle la vida. Pero luego el Señor milagrosamente se les escapa a ellos y se va y se evita ese propósito maligno, antagónico que tenían hacia él. O sea, siempre la reacción de ellos, de la gente, la reacción de los líderes religiosos de su tiempo era hacerle daño. Era una reacción violenta hacia Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor condenaba el estilo de vida de ellos, porque Él era claro con su mensaje, porque les reitero, condenaba ese estilo de vida egocéntrico que ellos tenían, hablando de los escribas, hablando de los fariseos. Él les señalaba a través de su mensaje la mala conducta de ellos. Le señalaba a través de su mensaje la hipocresía de ellos, esa falsedad religiosa que había en la vida de ellos. Y usted ve que el Señor era fuerte con su mensaje, alabado sea el nombre del Señor, y por eso la reacción de ellos era fuerte, reitero, era antagónica. Entonces mire que la generación de los tiempos de nuestro amado Salvador Jesucristo, en primer lugar, era una generación que estaba determinada a no ser complacida. O sea, complacerla era cosa difícil. Y hay generación difícil de complacer. ¿Sí o no? Hay personas difícil de complacer. Hay vida difícil de complacer. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Miren que, y Él lo dice, miramos el verso 31 y verso 32. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? O sea, la gente de este tiempo. ¿Y a qué son semejantes? Entonces dice en el verso 32, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Entonces está hablando de la generación de su tiempo, y dice el Señor que es una generación que estaba determinada a no ser complacida. O sea, complacerlos era cosa bien difícil. O sea, tenerlos contentos era cosa bien complicada. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces mire que Jesús, Él afirma que la conducta de ellos era una conducta inmadura, era una conducta infantil, porque estaban determinados a no ser complacidos. Dice: ustedes son como los muchachos. Dijo, ¿a qué hago semejante a esta generación? Y dijo: ya sé, por la actitud de inmadurez y por la actitud infantil que ustedes profesan, ustedes son semejantes a los muchachos que están sentados en las plazas y vienen los otros y le reclaman y le dicen,
le dicen que dan voces unos a otros y dicen: pero ¿qué pasa con ustedes? Les tocamos flauta para que bailaran y no bailaron. Y entonces ahora cambiamos el ambiente de alegría por uno triste para que lloraran y tampoco lloraron. O sea, los invitamos a la fiesta y no quisieron estar alegres. Entonces dijeron: pues como no quieren estar alegres, entonces lo más probable es que quieren estar tristes. Entonces hicieron todo lo que se hacía en un funeral y llamaban los endechadores para llorar, pero tampoco lloraron. Entonces dijeron: ¿cómo hacemos? Ni quieren estar alegres, pero tampoco quieren estar tristes. Y por eso usan esa expresión. O sea, el Señor les está diciendo que la actitud de ellos, hablando, y usted mira aquí, estaba hablándole a los escribas, estaba hablándole a los fariseos, y les está diciendo: la actitud de ustedes es una actitud de inmadurez. Ustedes son infantiles. Les está diciendo a ellos. Les está diciendo que eran niños, que eran como niños mimados, que era difícil complacerlos. Usted no ha visto a veces cuando un niño entra en un estado de rebeldía, por decirlo así, que usted no lo complace de ninguna manera. Y usted le dice: bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere? Tome esto. No, ya no lo quiero. Y si usted se lo da, lo tira al piso. Entonces, tome esto. Tampoco lo quiero. Y se complica el asunto porque ya se convierte, él está diciendo: ustedes son como niños que no se pueden complacer con nada. Y les dice: porque los invitaron a bailar y no bailaron. O sea, los invitaron a estar alegre y no quisieron estar alegre. Cuando usa esa referencia, porque él estaba hablando de su ministerio y del ministerio de Juan. Y el ministerio de Jesús y el ministerio de Juan eran muy opuestos, no en el mensaje era el mismo. Porque usted ve que Juan comienza su ministerio llamando al arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. Y Jesús comienza su ministerio con el mismo mensaje, llamando a la gente al arrepentimiento. Entonces, cuando estaba Juan, dijeron: no, Juan no. Entonces llegó Jesús y ahora dicen: tampoco Jesús. Entonces el asunto era, él les dice: los invitaron a bailar, o sea, a estar alegre, y no quisieron. Y esa parte hace referencia al ministerio gozoso de Cristo, porque usted mira la diferencia de ese estilo de ministerio de Jesús y de Juan. Por ejemplo, el ministerio del Señor Jesús incluía comer y beber con pecadores y compartir con ellos. Y ellos lo acusan a él y le dicen que era amigo de publicanos y comía con pecadores. Y en varias ocasiones usted ve a la gente señalando al Señor porque él estaba cerca de esas personas que ellos consideraban que eran gente pecadoras y era gente que no merecía la bendición de Dios. Mire el verso 34. Aleluya. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís: este hombre es un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Entonces, es un ministerio diferente. Pero los invitaron a llorar y tampoco querían llorar, haciendo referencia al ministerio de Juan el Bautista. Porque usted ve que el estilo de vida
y de ministerio de Juan era muy diferente. Juan era un hombre más bien austero, alejado diciéndolo así, de la fiesta, del bullicio. Era como más, no me gusta mucho ese ambiente de alegría. Era más alejado de ese ambiente. El ambiente del ministerio del Señor era diferente, porque él compartía, él era más sociable, por decirlo así. Usted encuentra a Jesús en unas bodas, usted lo encuentra en unas bodas, lo encuentra en la casa de Nicodemo y lo encuentra, en la casa de Zaqueo, y lo encuentra compartiendo con el uno y con el otro, y ahí estaba en medio de ese ambiente. Decía, no, este no funciona. En segundo lugar, esta era una generación que estaba determinada a no aceptar cambios o a no reconocer sus errores. A nosotros nos cuesta mucho los cambios, ¿verdad? A veces uno se adapta a un sistema de cosas y cambiarlas, hermano. Padre Celestial. No, que yo estoy acostumbrado a barrer es por la derecha, y por ahí donde se tiene que barrer. Y si el otro viene y le dice, vamos a barrer ahora por la izquierda, no dice, no. No, que es que el arroz se hace, primero se echa el arroz y luego le echa uno el agua. Otro dice, no, eso no. Primero el agua y luego el arroz. Me acuerdo de una ocasión que estábamos en Cúcuta echando un piso del templo y teníamos varios maestros. Ay, qué problema, hermano. Entonces, cuando llegué ya estaba cada uno en su lugar. Y el uno hacía unos montoncitos primero y tiraba una pita. Y el otro decía, no, ese piso va a quedar torcido. Eso así no es. Y entonces el otro tenía otra forma de pegar las tabletas. Y me fui y volví y todavía estaban en la misma. El uno con el montoncito allá y el otro acá amarrando para ahí una cosa, porque así era la forma de hacerlo. Yo dije, entonces, ¿ahora qué van a hacer? No, pastor, es que así no es. Y el otro decía, no, es que usted es a la antigua, es así. Entonces les dije, hagamos una cosa. Como hay que echar el otro piso allá, entonces usted eche el piso aquí como usted lo sabe echar. El hecho es que me quede el piso bien. Y usted en el otro lado, hágalo a la manera suya, pero que quede el piso bien. Y los dos echaron el piso y quedó excelente. Tremendo. Entonces mire que esta generación de la que nos habla aquí el Señor era una generación que estaba determinada a no aceptar cambio, a reconocer sus propios errores. Leemos nuevamente el verso 33 y verso 34. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino. ¿Y qué decían de Juan? Este está endemoniado, este no. La reacción de la gente. O sea, no caminaron con Juan. Vino el Hijo del Hombre, que este sí come y bebe. ¿Y qué decían de él? Este no. Este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, era una generación complicada, hermanos. Era una generación complicada. O sea, el Señor les dice a ellos, ustedes son complicados. Ellos criticaban a Juan el Bautista porque Juan ayunaba, porque Juan no tomaba vino, pero criticaron a Jesús porque Jesús comía en abundancia
y tomaba vino con los pecadores y con los cobradores de impuestos. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, en su momento criticaron a Juan por su estilo de vida rígido, poco sociable, porque Juan era poco sociable. No, este no, este es poco sociable, este no comparte, este no le gusta la alegría, este es muy triste. Este predicador es muy duro, muy fuerte. Pero luego critican a Jesús porque el estilo de vida de Jesús era diferente, él era más sociable. Alabado sea el nombre del Señor. Su ministerio, su forma de ministrar era diferente al de Juan. O sea, el Señor le está diciendo, el problema con ustedes, que no se arrepintieron con el mensaje de Juan, pero tampoco se arrepintieron con mi mensaje. O sea, cada uno tenía su estilo de transmitir el mensaje. Cada uno tenía su estilo de hacer las cosas. Pero ni caminaron con el estilo de Juan y tampoco caminaron con el estilo de Jesús. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Entonces, miren que cuando uno analiza estas cosas, en realidad la inconformidad de ellos no tenía nada que ver con la dieta alimenticia que manejaba Juan o que manejaba Jesús. No tenía nada que ver con la forma de vestir que manejaba Juan o manejaba Jesús. Alabado sea el Señor. Ni con los métodos que ellos utilizaban para transmitir su mensaje. Alabado sea el Señor. O sea, el problema no estaba en Juan. El problema no estaba en Jesús. Lo que los fariseos y los expertos de la ley no soportaban era el mensaje que Juan les transmitía. Lo que ellos no soportaban era el mensaje que Jesús les transmitía. Porque tanto el mensaje de Juan como el mensaje de Jesús era un mensaje que condenaba la hipocresía de ellos. Era un mensaje que condenaba la falsa religiosidad de ellos. Era porque Juan no tenía problemas para decirle al mismo rey: esa mujer que usted tiene no es su mujer. Usted está viviendo con la mujer de su hermano. O sea, él no tenía problema con eso. Alabado sea el nombre del Señor. El problema con Jesús no era que él compartiera con pecadores según ellos, sino que su mensaje también condenaba la hipocresía de ellos. Y el Señor les decía: no, ustedes, estos pecadores son santos en comparación a ustedes. Ustedes son más pecadores que ellos. Y usted lo puede ver cuando el Señor en Mateo, el capítulo 23, que es un pasaje magistral, hermanos, donde con una contundencia tremenda habla sobre la conducta de ellos, habla sobre la manera de proceder de esos líderes religiosos. Alabado sea el Señor. Y leamos algunos textos. Mire Mateo 23. Mateo capítulo 23. Esto era lo que no les gustaba de ellos. O sea, usaban como un pretexto el estilo de forma de ministrar que tenía Jesús y que tenía Juan, pero detrás de ello ocultaban su odio, porque ellos descubrían la mala vida que llevaban y su vida desordenada. Bendito sea el Señor. Mire, comienza diciendo, verso 1: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen
y no hacen. Y comienza: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de su manto. O sea, ellos salían de lo normal. Si decían la parte final del manto tiene que ser de 5 centímetros, ellos lo hacían de 10. ¡Qué santidad! ¡Qué pureza! ¡Qué vida! Pero el Señor, y esto era lo que, porque la gente no conocía, pero Él les dice: pero esto lo hacen, estas obras las hacen para ser visto por los hombres. O sea, todo lo que ellos hacen, toda la forma de actuar, toda su forma de proceder, no es porque eso esté en su corazón, no es porque ellos sean sinceros, no es porque ellos sean honestos, sean transparentes. Lo que hacen, lo hacen es porque buscan el aplauso de la gente, buscan que la gente aplauda lo que ellos hacen, pero no hay sinceridad en su forma de hacer las cosas. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. La gente eso no lo veía. La gente veía lo externo, pero la gente no veía qué era lo que los motivaba a ellos a hacer las cosas que estaban haciendo. Pero el Señor no solo veía lo externo, Él sí conocía el corazón. Él sí conocía las motivaciones internas. Él sí sabía qué era lo que los movía a ellos a hacer lo que estaban haciendo. Por eso uno debe procurar servirle al Señor con todo el corazón, hacer uno las cosas con honestidad, pedirle al Señor que a uno lo ayude. ¿Por qué? Porque usted y yo podemos ver lo externo. La gente puede aplaudirnos por nuestra apariencia externa, por lo que ven fuera de nosotros. Alabado sea el Señor. Pero si mucha gente pudiera mirar nuestro corazón, caerían como muertos, porque verían otra cosa, verían otra persona, verían otra clase de cristiano. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que el Señor les está diciendo a ellos. Y mire que Él sigue: alabado sea Dios. Y Él sigue y dice: aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que la gente los llame maestros, maestros. Y luego el Señor sigue hablando de esta parte. Miren lo que dice el verso 14: ay de vosotros. A ver, verso 13: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Un prosélito era un gentil convertido al judaísmo. Pero el Señor les dice: lo hubieran dejado mejor como estaba. Porque Él les dice: alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, Él les decía: ustedes lo que transmiten es veneno. Él les decía: ustedes matan con lo que dan, ustedes hacen un prosélito, o sea, ustedes se gozan, hablándole a los escribas y los fariseos, porque hacen que alguien se convierta de esa vida que llevan al judaísmo
y lo ganan para el judaísmo, pero lo convierten 2 veces más hijo del infierno. O sea, antes era una vez, cuando era gentil, pero cuando ya se convierte al judaísmo, lo convierten 2 veces. Terrible. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Por qué? No porque le enseñaban la ley, sino porque tenían una cantidad de tradiciones, hermano, que lo que hacía era alejar a la gente de la verdadera palabra y de los verdaderos principios que Dios había establecido. Entonces usted puede ver que eso era lo que lo incomodaba, lo que los incomodaba a ellos. A ellos no les incomodaba no tanto la vida en cierto sentido poco sociable, por decirlo así, de Juan el Bautista. Tampoco los afectaba que Jesús fuera sociable. El problema era que él descubría a través de su mensaje el problema que había en el corazón de ellos, la situación que estaban viviendo. Y quiero terminar. El problema no estaba en el mensaje de Juan. El problema no estaba en el mensaje de Jesús. El problema no estaba en la vida, en la vida poco sociable de Juan, por decirlo así. No estaba ahí, el problema estaba en el corazón de ellos. Por eso dice en el verso 35, más la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea, esta fue una generación que no se dejaron ministrar ni por Juan el Bautista ni por el mismo Cristo. O sea, nada los llenaba. Nada los llenaba. Nada podía satisfacer la necesidad de ellos. Alabado sea el Señor. Entonces, el problema estaba en el corazón de cada uno de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el problema era que ellos no lo querían reconocer, y lo que hicieron fue rechazar el mensaje que le era transmitido tanto por Jesús como por Juan. Y por eso el verso 30 en Lucas 7 dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. O sea, en el momento en que ellos cierran su corazón, rehúsan a recibir el mensaje de Dios, no hay esa actitud de arrepentimiento en la vida de ellos, y prácticamente pierden esa bendición de haber sido cambiados, de haber sido transformados, de haber sido tocados. Y por eso dice el Señor que los hijos más la sabiduría es justificada por los hijos. Entonces lo que el Señor les está diciendo a ellos es que los hijos de la sabiduría son todos aquellos que siguieron, alabado sea el Señor, las enseñanzas de Juan y las enseñanzas de Jesús, que los llamaban al arrepentimiento. Y como resultado vivieron vidas cambiadas. El mensaje de Juan transformó la vida de ellos. El mensaje de Jesús transformó la vida de ellos. O sea, las personas que abrieron su corazón y que permitieron que la palabra de Dios entrara en sus corazones, esas personas vivieron vidas cambiadas. Y el Señor les decía a ellos: el asunto es que ustedes no recibieron el mensaje, pero los que recibieron el mensaje, ellos experimentaron algo especial en su vida. Ellos experimentaron la bendición de Dios en su vida. Alabado sea el Señor.
Y si uno quiere experimentar la bendición de Dios en su vida, uno debe abrirle el corazón a la palabra. Uno debe permitir que la palabra de Dios entre en el corazón de uno, llegue a su vida. Debo preocuparme que mi corazón sea buena tierra para poder crecer, para poder avanzar, para poder ser considerado, como dice Jesús, un hijo de la sabiduría. O sea, una persona que recibió la palabra y esa palabra cambió su vida. No importa quién haya sido el predicador de turno, el predicador de momento. Ellos recibieron la palabra y esa palabra cambió su vida. Esa palabra cambió su corazón. Esa palabra los transformó a ellos. Esa palabra hizo de ellos personas diferentes. O sea, se ve el crecimiento en ellos por la respuesta que dieron a la palabra. Me acuerdo que en una ocasión estaba en una iglesia tratando una situación que se había presentado. Y me acuerdo que uno de los hermanos se levanta y dice: presbítero, es que el pastor que teníamos antes, ese hombre nos enseñó tantas cosas lindas de Dios, tantas cosas maravillosas. Y bueno, y habló, pero estaban en conflicto con el pastor que estaba. Y luego que ya hablaron y compartieron un momento, yo les dije: yo conozco al pastor fulano de tal y sé que es un excelente pastor, que es un hombre de Dios, pero parece que ustedes no copiaron las enseñanzas. Parece que las enseñanzas que les transmitió no produjo resultados, o ustedes no abrieron su corazón para que esos resultados se notaran en su vida. Ustedes no, yo de él no dudo esa palabra que les transmitió. El problema está en ustedes, que ustedes no abrieron su corazón, porque lo que están mostrando ahora no es de una persona que ha recibido la palabra. No es de una persona que ha conocido al Señor. No es de una persona que ha madurado espiritualmente. No es de una persona que ha logrado esa madurez y ese crecimiento como ustedes lo están manifestando. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Los que habían recibido la palabra de Jesús, la palabra de Juan, tenían vidas cambiadas. Su vida, su estilo de vida era un estilo de vida recto. Era un estilo de vida diferente, porque esa palabra había ministrado a sus corazones. Hermanos, con frecuencia uno busca justificar su descuido espiritual. Con frecuencia uno busca justificar su decadencia usando pretextos, usando excusas. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Pero qué bueno cuando uno abre su corazón a Dios, cuando uno abre su corazón a la palabra, cuando uno le dice al Señor: Señor, ayúdeme, porque yo quiero servir, yo quiero avanzar. Usted ve que hay creyentes que en ninguna iglesia crecen y están en la concordia y no crecen, y se van a la otra iglesia de aquí y no crecen, van a la 27 y no crecen, van a la 43 y no crecen, y van donde van y no crecen, y dicen: hombre, es que no sé, estos pastores no me llenan. Yo debo preguntarme qué pasa conmigo.
¿Qué está sucediendo con mi vida? Porque en ninguna parte me hallo, en ninguna parte me acomodo, en ninguna parte encuentro un asidero, ni me fundamento aquí, ni me fundamento acá. Y yo le dije a un hermano, a una hermana en una ocasión: hermana, tenga cuidado. Porque me dijo: yo ya he pasado ya perdí como la cuenta de las congregaciones donde he pasado y en ninguna me he podido acomodar. Le dije: el problema no son las iglesias, el problema es usted. Es que en esas iglesias son perecudas. Le dije: todas las iglesias son perecudas. En todo lugar usted va a encontrar problemas. ¿Dónde irá el buey que no le toque arar? Si usted se va de esta iglesia por problema para otra iglesia, de la otra iglesia le toca irse, porque allá no va a encontrar ángeles. Allá va a encontrar personas también complicadas como las hay aquí. Y si en esa otra iglesia no se acomoda, pues se va para otra iglesia y también va a encontrar problemas. En todas partes los va a encontrar. Mientras estemos aquí, la iglesia no será una iglesia perfecta. La iglesia está compuesta de personas, de seres humanos. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, si uno se la pasa buscando iglesia perfecta, nunca se va a firmar en ninguna parte. Nunca uno va a ser un cristiano serio. Nunca uno va a ser un cristiano estable. El creyente que entiende, o sea, yo digo no, porque no me acomodo aquí. No me acomodé en la iglesia del aeropuerto en Cúcuta. Tampoco me acomodé en la iglesia de Monte Adentro, a donde comencé. Tampoco me acomodé en la iglesia de La Parada. Estuve 8 años en la 27 y tampoco me acomodé. Ahora llego aquí a la Concordia, el problema es la Concordia. No es la Concordia. El problema no es la 27. El problema no es la iglesia de La Parada. El problema no es la iglesia del aeropuerto. Es que no funcionan. Yo soy buen pastor, pero ninguna de esas iglesias funciona. No, las iglesias funcionan. El que no funciona soy yo. El problema no es la iglesia, el problema soy yo. El problema es mi corazón. El problema es mi falta de disposición para someterme a Dios, para que Él trate con mi vida. Hermano, yo tengo que reaccionar. Uno se encuentra con gente, hermano, que ellos pasean todas las iglesias de la ciudad y en ninguna parte se acomodan. En ninguna parte se acomodan. Yo debo decir: no. El problema soy yo. El problema no es Juan, el problema no es Jesús. El problema no es que Juan no coma con publicanos y pecadores ni beba vino. El problema no es Jesús, que es más sociable, que le gusta ir a las bodas y le gusta compartir con ellos y sentarse con un publicano y comer en su casa. No, el problema no es él, el problema soy yo. Y reaccionar, para que no caigamos en la generación que siempre lleva la contraria. La generación que nunca es satisfecha. La generación que nunca se llena. La generación que no hay nadie que pueda llenar ese vacío. Que Dios nos ayude, hermano. Cuando usted y yo somos sensibles a Dios, siempre Dios nos ministra, nos toca, nos llena y recibimos su bendición. Vamos a estar de pie, por favor. Es tiempo de no justificar más mi descuido espiritual, mi falta de sometimiento a Dios, mi falta de sometimiento a la palabra. Tengo que abrir mi corazón y decirle al Señor: Señor, ayúdame. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, por permitirnos, Señor, en esta noche poder estar delante de ti, por hablarnos. Dios, ayúdanos a no ser esa generación que lleva la contraria.
esa generación que no es satisfecha, Dios. Ayúdanos a reconocer nuestros propios errores, a reconocer, Señor, que el problema está en mi vida, que el problema está en mi corazón, que soy yo el que necesita cambiar, que soy yo el que necesita una nueva experiencia contigo, que soy yo el que necesito, Señor, acercarme a ti. Ayúdame a reconocer mi necesidad, a reconocer mi condición, porque aquellos que recibieron la palabra de Juan, que recibieron tu palabra, se convirtieron en hijos de sabiduría, porque reconocieron sus errores, se arrepintieron, le dieron lugar a tu palabra, y sus vidas fueron vidas cambiadas, vidas transformadas, vidas edificadas. Aquí está mi vida y está esta iglesia que te ama, esta iglesia que te sirve, esta iglesia que es tuya, esta iglesia que compraste con tu sangre preciosa, esta iglesia que ha asimilado tu palabra, esta iglesia que procura servirte, que entiende la urgente necesidad de traer a otros a Cristo, de llevar el mensaje. Ayúdanos cada día a ser sinceros con nosotros mismos. Ayúdanos a reconocer nuestros propios errores, nuestras falencias, y a no usar pretexto para vivir vidas espirituales descuidadas, indiferentes y alejadas de ti, Señor. Oh Dios, que no seamos indiferentes a tu voz, a tu llamado. Que seamos una generación que reciba la palabra, que sea ministrada por el poder de tu Espíritu Santo y que sea transformada por esta palabra viva y eficaz, Padre. Que seamos una generación que le demos lugar a tu Espíritu Santo, que le demos lugar a tu palabra, que seamos sensibles a tu voz, que seamos una generación cuyo corazón es buena tierra, donde tu palabra produce frutos para gloria de tu nombre.